Bueno, para mí es un honor que ustedes estén acá presentes en la sala. Creo que esa es la razón por la que venimos y ustedes son la parte más importante del Congreso. Eh, bueno, vamos a hablar del sistema HLA y de los anticuerpos anti-HLA. No, a ver, sí. No avanza, no desplaza. Y para bajarlo, para pasar. Ahí nada más, listo. Bien, todo en iconografía trujillana y parte de la cultura, ¿no? Ayer gozamos de un evento cultural con música y danza norteñas y bueno, siempre el arte supera a la ciencia, ¿no? Y sin arte la ciencia tampoco existe. Si queremos reducirlo en una diapositiva, esta charla, diríamos que la tipificación del sistema HLA implica en los antígenos conocer los antígenos de clase 1 y conocer los antígenos de clase 2. Y acá tenemos un neutrófilo. ¿Y por qué pongo este neutrófilo? Porque el nombre de este sistema es sistema de antígenos leucocitarios. Sin embargo, sabemos que están presentes los de clase 1 en todas las células nucleadas y los de clase 2 fundamentalmente en las células presentadoras de antígeno. Y los anticuerpos anti-HLA que vemos acá abajo no tienen una función fisiológica. No nacen con nosotros como los anticuerpos en el grupo ABO, por ejemplo. El que es del grupo O tiene anti-A y anti-B. El que es del grupo A tiene anti-B y ese que es del grupo B tiene anti-A. Eso no ocurre en el sistema HLA. Nunca tenemos de manera fisiológica los anticuerpos. Entonces, vamos a hablar algo de historia del HLA. Tenemos al doctor Alfred Gorer, quien describe en el ratoncito, describe el sistema, el complejo mayor de histocompatibilidad del ratón. Y siempre ha sido así, ¿no? Las ciencias básicas primero se descubre en animalitos. Y buscaban ese equivalente en los ratones en el ser humano. George David Snell, premio Nobel, confirma los estudios del doctor Gorer. En humanos, Jean Doucet hace el primer hallazgo, la primera descripción de los antígenos leucocitarios humanos. Pero a diferencia del ratón, donde se expresan en glóbulos rojos, en el humano no se expresan en glóbulos rojos, sino en los glóbulos blancos. Y, lógicamente, el primero que se describe es el más frecuente en la población humana, el HLA-A2. El doctor John Van Rott, la doctora Pine y Walter Fred Bodmer le dan otra categoría y una mayor profundidad a este nuevo sistema emergente. ¿Lo buscaban en qué? Lo buscaban en transfusiones sanguíneas y en reacciones adversas a la transfusión. Así descubrieron el sistema HLA. ¿Y en quién buscaban los anticuerpos? En las multigestas. Y después lo enfrentaban a múltiples linfocitos e iban, digamos, tanteando cuál es la especificidad de ese anticuerpo. ¿Por qué pongo al doctor Bodmer? Él no era ni biólogo, ni médico, ni zoólogo, porque muchos de ellos intervenían en estos trabajos multidisciplinarios. Él era matemático puro. Y era un brillante matemático. Y por curiosidad, él dice, si hay un sistema de genes
quiero darle el cálculo matemático correspondiente. Y esa fue su contribución en la genética poblacional del complejo mayor de histocompatibilidad. Hay fotos de él con el microscopio y es emocionante verlo, cómo esa transformación de un matemático puro a un investigador de ciencias básicas. Y finalmente, dentro de escribir, tenemos al doctor Bernard Amos. En 1964 organizó el primer workshop de HLA. Hace 59 años, ¿no? Y desde ahí ya viene el esfuerzo de muchas personas en el conocimiento del HLA. Acá vemos fotos históricas de ese trabajo integrativo. Vemos el primer paciente niño en... No sé si el puntero pueda funcionar, no me funciona. Acá creo que está. Vemos al doctor John Van Rott, pero no sale allá. Gracias. Ya. Y aquí ya no se ve. Tiene que ir para acá. Ya, gracias. Miren el primer niño que requirió un trasplante en Europa, un trasplante de médula ósea. Y 46 años después, miren al doctor John Van Rott dictando una clase que dice HLA acá, en una pizarra, y acá lo vemos acompañando al primer paciente trasplantado con su trabajo, ¿no? Y a la derecha vemos 10 años celebrando Eurotransplant. ¿Y por qué pongo Eurotransplant? Porque uso su software para calcular la probabilidad de que tiene una persona de encontrar un donante cuando lo requiere, en base a la descripción de sus anticuerpos. Y nos funciona muy bien. Los estudios poblacionales los hizo también en África. Y acá describiendo el primer registro internacional de donantes de médula ósea, dictando conferencias en Alemania bajo la estatua de Robert Koch, recibiendo los reconocimientos correspondientes. Vemos que es rica la historia del complejo mayor de histocompatibilidad. Un reconocimiento también al doctor Baruch Benacerraf, y él le da otro enfoque al complejo mayor de histocompatibilidad. ¿Qué enfoque le da? Todos lo veían de acuerdo a trasplantes, pero el trasplante no es un evento natural. Entonces se preguntaban los investigadores, ¿para qué sirven estas moléculas? Y Baruch Benacerraf, venezolano, ganador del Premio Nobel de Medicina, describe la respuesta inmunitaria. ¿Y para qué son importantes estas moléculas? Para la presentación antigénica al linfocito T. No hay activación del linfocito T si no es presentado por una célula presentadora de antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad, que en el humano se llama HLA. Y el HLA tiene una base genética, lo heredamos de los padres. Y tiene una función inmunitaria fenomenal, vía endógena, vía exógena, y las presentaciones cruzadas, ¿no? Si habláramos de esto, nos llevaría unos 2 meses disertar todo este tema. Y Pamela Jan Borman logra describir y presentar por primera vez la molécula de HLA basado en cristalografía, microscopía electrónica e inmunohistoquímica. O sea, ¿cómo hemos ido viendo y describiendo estas moléculas, ¿no? En trasplantes, un gran aporte básicamente es esto: selección del receptor, selección del donante. ¿Cuándo seleccionamos al receptor? Cuando tenemos un donante. ¿Y en qué casos tenemos un donante? Cuando hay un donante cadavérico, por ejemplo, ¿no?
Y decimos, ¿quién va a recibir dentro de estas 600 personas que requieren ese trasplante? ¿Quién lo debe recibir? ¿Y en quién va a funcionar mejor ese trasplante? Entonces seleccionamos al receptor. Caso inverso, si necesitamos un trasplante de médula ósea, tenemos al paciente con leucemia, le dan su tratamiento y requiere un trasplante. ¿Y en quién vamos a buscar el donante? En los hermanos. Entonces ahí seleccionamos el donante. Entonces en ambos casos es importantísimo este estudio. Y ambos tienen que encontrarse, ¿no? Tanto el donante como el receptor. Y el tiempo juega un rol muy importante. No podemos llegar tarde porque ya el trasplante no va a funcionar. En el pretrasplante estudiamos al receptor. Y básicamente, ¿qué estudiamos en el receptor que no tenga anticuerpos anti-HLA? En el trasplante hacemos las pruebas cruzadas, donante-receptor fundamentalmente, y en el post-trasplante vemos que no hay ese rechazo haciendo estudio de anticuerpos. Entonces, el paciente tiene un riñón ya no funcionante y va a ser reemplazado por un riñón funcionante. No rechazar ese riñón trasplantado es la primera prioridad. ¿Y qué no debe haber? Anticuerpos anti-HLA. Pero no cualquier anticuerpo anti-HLA, que no sea donante específico. Entonces tenemos que saber el HLA del donante y tenemos que saber los anticuerpos del receptor, los anticuerpos anti-HLA del receptor. Si no conocemos eso, no podemos hacer lo que ahora se hace en el mundo, el cross-match virtual. Sin hacer la prueba, sabemos que va a haber rechazo o que no va a haber rechazo. Los anticuerpos ABO también tienen importancia, pero no tienen importancia el sistema RH, el Uteran, el Kelly, el DAFI, el Diego. Solamente el ABO. ¿Y por qué tiene importancia el ABO? Porque el ABO se expresa en el endotelio de los órganos. Y si hay anticuerpos anti-ABO, van a afectarlo. Entonces, la primera compatibilidad que hacemos es la compatibilidad ABO. Y hay dos escuelas médicas, una que hace ABO idéntico y otra que hace ABO compatible. En mi opinión, las dos son válidas. Y de los anticuerpos HLA, que no hay anticuerpos, como habíamos dicho, que no hay anticuerpos anti-HLA. Y nosotros somos los responsables de sensibilizar al paciente. ¿Qué es sensibilizar? Que se formen anticuerpos en el receptor. Y fundamentalmente, ¿por qué? Porque no damos hemocomponentes bioseguros. ¿Y por qué no damos componentes bioseguros? Porque no leucorreducimos. El glóbulo rojo que va en el paquete globular, el glóbulo blanco que va en el paquete globular, el glóbulo blanco que va en las plaquetas, el glóbulo blanco que va en el plasma, sensibilizan al paciente. Y me va a decir, doctor, en el plasma no hay células. Cuando estuve en España, estudiaban el HLA del plasma sobrenadante de las unidades. Entonces, si no usamos leucorreducción, queremos hacer un montón de pruebas. Y muchas de ellas fuera del costo-beneficio. ¿Y por qué no hacemos leucorreducción? Y no hacemos la leucorreducción al pie del paciente, que es la menos eficiente. ¿Por qué no hacemos la leucorreducción en banco de sangre? Eso debe ser un aporte, porque si no, los pacientes no tienen posibilidad de trasplantarse. Y dígame, ¿cuántas unidades se usan en un paciente leucémico? ¿En un paciente aplásico? ¿Todavía se sigue transfundiendo a pacientes nefrópatas? Entonces, le vamos a disminuir grandemente sus posibilidades de trasplante. ¿Qué estudiar del donante? Ya hemos dicho, el ABO y el HLA. Y el HLA se expresa en moléculas que están en la membrana de la superficie de las células nucleadas. Y en dos conjuntos. Cada conjunto se llama haplotipo. Los dos son codominantes y los dos se heredan, uno del papá y el otro de la mamá. Clase 1 en todas las células nucleadas, clase 2 se expresan en diferente intensidad y el más inmunogénico es la médula ósea. Le sigue la piel y el orden que está descrito. Y en las células presentadoras de antígeno, las moléculas de HLA clase 2 más lo de clase 1 y son las que van a activar al sistema inmunitario. El sistema inmunitario más evolucionado del nuestro es la inmunidad celular. Ahí lo vemos,
y también se expresan en el endotelio, y el endotelio se activa y expresa HLA clase 2. Y por eso las moléculas HLA clase 2 son las más importantes en trasplante de órganos. Si estudiamos métodos serológicos, son reacciones antígeno-anticuerpo, que ya están pasando un poco, para tipificar el sistema HLA ya no lo usamos. Los métodos moleculares, con su enorme gama de variedades, es la que se utiliza actualmente. Desde los métodos tradicionales hasta lo de secuenciamiento masivo. Diferentes métodos, diferentes tipos de secuenciamiento masivo también. No solo una metodología, diversas metodologías. Juan Almeida, el jefe de la ONDT, que ahora se llama DICDOC, me dice, nosotros hacemos estas pruebas en el extranjero a menos de $40. Y tenemos ya 60.000 personas tipificadas como donantes de médula ósea en alta resolución. Y ahí tenemos las diversas variedades de metodologías que lo que buscan es la mayor exactitud codificada genéticamente para la expresión de una proteína. Y esa proteína tiene capacidad antigénica. Que estudiar en el receptor que no tenga anticuerpos contra antígenos del donante, que ya habíamos dicho, y eso es muy importante, y que no sea incompatible a ABO. Allí están los dos linfocitos, el linfocito B1 y el linfocito B2. ¿Cómo se genera? Ya habíamos dicho, por transfunciones, por trasplantes previos, por gestaciones. ¿Y cómo lo estudiamos? Toda una evolución desde el maestro Paul Terasaki, cuando revoluciona, y se le dice que es el padre de la histocompatibilidad, con el método de citotoxicidad dependiente de complemento. Ya no lo usamos, vemos al microscopio, si es verdecito, viable, si es rojito, no viable. Verde, viable, compatible. Rojito, muerta la célula, incompatible. Y utiliza antígenos naturales. Esa es su mayor ventaja. Y me podrán decir, y los métodos nuevos usan antígenos recombinantes. Y no todo el tiempo, creo que nosotros somos un planeta cada uno porque somos irrepetibles. Y el sistema humano, la especie humana, tiene más de 8.000 millones de planetas, ¿no? Cada uno irrepetible en la historia del universo, ¿no? Estos métodos son potentísimos y nos asombrábamos porque nosotros que hemos sido de laboratorio antiguo, un antígeno, una reacción. Y utilizamos calor, diversas metodologías. Este equipo usa 100 a 500 diferentes antígenos en un solo tubo. Y los puede tipificar. Esos colores que vemos ahí no pueden ser discriminados por el ojo humano, pero sí por el ojo de láser. Entonces sí lo diferencia. Él diferencia cada perla. Y la reacción, ya lo vamos a ver, hay diferentes screening, panel estándar, estudio single, cada uno con sus ventajas y sus desventajas. Tenemos el panel estándar que lo hemos utilizado como caballito de batalla por muchos años, que ahora está siendo reemplazado por la detección single, donde hay un solo antígeno en cada perla. Y nos permite muchísimas cosas. Especificidad, intensidad del anticuerpo, un aproximado de medida, porque no es un método exactamente cuantitativo. Nos permite el PRA calculado para ver probabilidad que tiene el paciente para trasplantarse. Nos permite el cross-match virtual y nos permite determinar que aún teniendo anticuerpos, si esos anticuerpos son bajos, es posible realizar el trasplante, o prohíbe, si son muy altos los niveles de MPI, hacer ese trasplante. El método single no usa antígenos humanos, usa antígenos recombinantes. Le ponen el genoma, el alelo a una bacteria, a un hongo, y el hongo produce la proteína. Y esa proteína la adhieren al bit o perla y le agregan el suero del paciente, que ya vamos a ver. Ahí le ponen el antígeno, muchos antígenos, le agregan el suero del paciente, se une el anticuerpo y le agregan el conjugado que tiene fluorescencia y al pasar el rayo emite la fluorescencia y emite una señal que puede ser discriminada.
¿Cuánta intensidad tiene esa señal? Es la que nosotros vamos a tratar de, entre comillas, cuantificar. Y a mayor señal, mayor riesgo de rechazo. Imagínense que esto es todo un universo, ¿no? Ahí ven el citómetro de flujo y en base a ese citómetro de flujo y a estas reacciones se puede discriminar la presencia o no de anticuerpos. ¿Y qué va a darnos los anticuerpos? La presencia de ADE disminuye el tiempo, ven cómo cae la curva, disminuye el tiempo de sobrevida del injerto. Y lo que nosotros queremos es que ese injerto viva más tiempo, no que lo perdamos en corto tiempo. Cuando existe incompatibilidad ABO, va a haber esto, va a haber necrosis. Carla Steiner describió el sistema ABO. Cuando existe incompatibilidad HLA, también va a ser el mismo. La desventaja de esta prueba es que no detecta IgM, o sea, nunca vamos a perder la parte clínica, es decir, ¿cuándo se transfundió? Hace 2 semanas, probablemente la prueba sea falsa negativa, porque solo detecta IgG. Y ahí predomina básicamente como primera reacción IgM. IgG producido por el linfocito B2 mejora afinidad, mejora la unión antígeno-anticuerpo, produce esta activación del complemento, y cuando no produce activación de complemento, produce activación de células tipo NK, citotoxicidad celular dependiente de células. ¿Y qué es el matching? ¿Cuánto se parece antigénicamente el donante y el receptor? Y ahí lo ven en colorcitos. Ahí lo ven en colorcito. A ver, vamos. Miren, azulito del papá, verdecito del papá y azulito nuevamente del papá. ¿Y qué heredaron? Moradito de la mamá, rojito de la mamá, moradito, rojito. Acá moradito y un rojito se llama recombinación y acá moradito. ¿Qué buscan en trasplante de médula ósea? Fundamentalmente que se parezcan. Mire, este, azulito y moradito, se parece a este de acá. ¿Y en quién los puede encontrar que sean igualitos? En hermanos de padre y madre. Lo gracioso de esto es que muchas veces hay un infiltrado ahí. Y ahí nos damos cuenta, ¿no? Pero esto ha evolucionado, ¿no? Ahora se puede hacer trasplante con 50%. Azulito, azulito y moradito, rojito. Solamente se parecen 50%. Ese se llama trasplante ploidéntico. Pero ahí que requiere estudio de anticuerpos anti-HLA. Si el moradito es el paciente, no debe haber anticuerpos contra los circulitos rojos que representan antígenos HLA que no los tiene el receptor. Y eso es importante. Interpretar esto es muy sencillo o muy difícil. Es como el sudoku. Hay sudoku fácil y hay sudoku extremadamente difícil. La mayoría de estudios los resolvemos en 10 a 15 minutos y hay estudios que nos demoran 2 semanas a 3 semanas y que siempre va dando vueltas en nuestra cabeza. Tenemos estudios tipificados en Alemania, en Estados Unidos y no son concordantes. Entonces no recomendamos que se hagan en laboratorios distintos. Tiene que hacerse en el mismo laboratorio. Y cuando lo hacemos en el laboratorio, no recomendamos hacerlos en días diferentes. Tiene que ser el mismo día, porque después hay lotes diferentes y aparentemente salen diferentes alélicamente. Entonces, hemos ido aprendiendo también. Ahí van viendo toda la variedad que se va presentando y todas las posibilidades que se pueden ir presentando en estos pacientes, ¿no? A mayor semejanza, hay menos respuesta inmunitaria. A mayor diferencia antigénica, mayor respuesta inmunitaria. Y eso va relacionado con la sobrevida del órgano. Vive hasta viejito cuando esa diferencia es mínima. Vive poco cuando hay una respuesta inmunitaria alta, cuando es muy diferente. Entonces, para eso sirve el matching. Por eso es que hacemos un puntaje y un ranking. Y eso no lo hacemos nosotros. Se llama selección no personalizada, lo hace un sistema informático. Yo fácilmente he acabado con las presiones. Cuando me llaman que de tal gerencia que quiere que tal paciente se trasplante, yo le digo al personal, y mi personal va conmigo, ponle incompatible. Y nunca más me vuelven a pedir un favor. Entonces, tenemos que ser éticos.
Tenemos que ser éticos. Si nosotros no damos muestra de ética, el programa no funciona, porque tiene que ser equitativo para todos. La mayor importancia, la mayor respuesta inmunitaria es contra DR, le sigue B y le sigue A. Y mientras menos diferencias haya, más sobrevida del injerto. Mayor importancia lo de clase 2. Y así hacemos este flujograma. HLA del donante, HLA del receptor, matching, puntaje, después vemos si tiene anticuerpos en ese ranking y después el cross-match por CDC. ¿Qué le falta a ese flujograma? El cross-match por citometría de flujo, que ya es una recomendación internacional muy importante. Y lo otro, la isquemia activa el sistema inmunitario, independiente del HLA. Entonces, si tenemos un sistema inmunitario agresivo, va a haber rechazo. Si los presentan las células del donante, va a ser la CPA del donante, va a ser presentación directa. Si es CPA del receptor, indirecta. Y hacen ese feedback, ese circuito, esa sinapsis. ¿Hay otros sistemas importantes? Sí, hay otros sistemas importantes. El más importante es el HLA. Y en el Perú, no podemos dar cierto orgullo, ¿no? Formamos al doctor Stalin Tello, ahora jefe del laboratorio de histocompatibilidad en Chiclayo, al doctor Wilberto Fernández Hidalgo, jefe del laboratorio de histocompatibilidad en Huancayo, la doctora Roxana Regalado, sido parte también y ahora es jefe del laboratorio de histocompatibilidad del Instituto de Enfermedades Neoplásicas, porque comenzó a hacer trasplantes el INEN. La doctora Sani Benítez fue jefe del laboratorio de histocompatibilidad en Cusco, in memoriam. Carlita Méndez, jefa del laboratorio de histocompatibilidad del Instituto de Salud del Niño de San Borja. Ella ya está haciendo citometría de flujo. La doctora Isabel Llerena en Arequipa. O sea, esto debe ser así. El conocimiento debe de integrarse a nivel nacional y favorecer fundamentalmente a los pacientes. 36 años al servicio de los trasplantes. Nuestro fundador, el doctor Santos Sinostroza, y ven arriba Santos Sinostroza, la doctora Carmen Torres, el doctor Chunga siguió en la jefatura, después el doctor Yupanqui, y actualmente de jefe tenemos al doctor Percy Ortiz. Y ese es otro dato. Siempre nos aferramos a ser jefes, ¿no? Oye, da oportunidad a otras personas que se vayan formando y que le vayan dando ese valor agregado que cada persona debe dar en cada servicio. Y no te aferres al cargo. Si no, no estás permitiendo el desarrollo ni profesional ni de tu servicio. Porque cada persona va a contribuir en la mejora de lo que tu perspectiva no lo ves. Pero la otra persona sí lo ve. Y eso es importante. Si el presidente cambiamos cada 5 años, ¿por qué los jefes hay de 15 años, de 20 años? Yo me pregunto, ¿no? Lo más importante, deja tu ubicación. Si te vas, avisa. Me he venido a este congreso, tiene que haber alguien en reemplazo si hay un operativo de trasplante en el Rebolletti, ¿no? No andes apurado, haz las cosas con calma. Investiga, sé ordenado, ama lo que haces. No busques un donante de riñón, busca un donante multiorgánico, corazón, hígado, huesos, tejidos, córneas. Trabaja en equipo. Y muchas gracias, Trujillo. I love you, Trujillo. Gracias. Muchas gracias, doctor.